yo de entrada ya le dije, vine a decirle tanto el marcador. Porque vos miraste acá y vos salís de eso. No, ya yo miro y vengo a decirle qué carrera. Pregúntale. Vos sabés que una vez tu hermano me dijo, Waldo, esa Photoshop todavía, hace 15, 20 años ya. Corría esos brasileros, ¿cómo se llama eso? Andy, ¿te acuerdas cuando eso estaba? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Otro barrio Pedro. Y corría un jockey brasilero. No me acuerdo quién era. No era Pedro Caballo, otro caballo, pero el mismo día de esa carrera. Y entramos. Y me dice tu hermano, ahí estaba esa divisoria de madera que había dando esto, ¿verdad? Y entran los dos y los dos festejando. Y vos que sí, ¿qué te parece quién ganó? Y le digo, si este no gana el 5 por decirte, si no gana el 5 después le digo, mata la puta, qué pesta le va a hacer, que esta, que yo me mandó la puta, y después, y pesta. Preguntarle a tu hermano. Este mira acá y después dice, no, este ganó. No, ¿cómo si él está ya arriba cuando yo vengo acá? No, yo por eso me esperé, yo miré la final. Todo de Águila, qué puta. Vuelan rápido, cualquier cosa. Águila, Este sí se puede alinear para que lo único que coincida. no tiene es estómago de Águila, eso sí. Y ese me tomó que es lo que hace el video. No me practicas. Este tiene estómago de fuego, no tiene Águila. Saca espejo y saca otra cosa a la inversa. Han volado acá la foto. Igual cuando se juega. Uno moja. Ahí arriba muerto. Y ahí se puede ver A Qatar no te vayas ahí vos. No hay Uruguay se juega 25. por borde del Nilo no hay jugada. Solamente lo ven los comentarios, los premios son 500 mejor de ¿Dónde? Qatar. No más. Y en Dubái se juega esa triple, digo, esa carrera que se corre famosa en Dubái, se juega 25 millones por carrera. Y ahí esa carrera. Esa es la carrera. La Dubái. Y esa se juega. Con 5 le ganan. Pero ahí por en Qatar por borde del ese mundial de Qatar fue el Chile va. suspendió la. No hay apuesta. No hay 90 niños. Los dueños de los caballos ganan buenos premios. Los premios son muy buenos. Decir la foto para decir no, Hay una apuesta ahí. Le recordamos al público apostado en esta tercera carrera. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego el duplo. 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego el duplo. 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo ya supera los 1.500.000 guaraníes. Si queda aquí, ahí sí. Va a quedar. Ahí ya 30. No, 1.5 y le dan también así.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando ya los participantes en el hipódromo de Gulfstream Park, 1800 metros la distancia, pista de césped. Favorito el 1, Una Luna. Todo listo y largaron. Salen agrupadas las competidoras, trata de enseñar en camino la participante número 1, pequeña ventaja sobre la número 5. Tercera se desempeña la competidora número 6, cuarta viene accionando la número 4, en la quinta ubicación gana terreno la número 8, más abierta al 10, luego el 12. Cruzan el disco por primera vez con la número 1, medio cuerpo de ventaja sobre la número 5. Tercera mejorando rápidamente, lo viene haciendo la participante número 12, cuarta por dentro la número 8, en la quinta ubicación expectante la número 6, más atrás el 10. Las competidoras se enfrentan el primer codo con en 23 segundos 61 centésimos. La número 1, cuerpo de ventaja sobre la número 5. En la tercera ubicación se desempeña el 6. Cuarta mejorando, lo viene haciendo la competidora número 8. En la quinta ubicación por fuera se desempeña la número 12. Más atrás viene accionando la número 10. Al pescuezo de esta la competidora número 2, más atrás se desempeña el 4, luego el 11. Las competidoras ingresaron ya en la recta opuesta, sin variantes con la número 1, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre la número 5, en la tercera ubicación mejorando, lo viene haciendo la número 8. Cuarta expectante se desempeña por dentro de la competidora número 6, en la quinta ubicación gana terreno por fuera. La participante número 12 en la sexta ubicación gana terreno por dentro de la competidora número 2. Más atrás se desempeña la número 10, luego el 11 y el 4. Las participantes van a comenzar a enfrentar el último codo. Hay lucha en la delantera por dentro del número 1, su costado exterior la competidora número 5. Tercera expectante viene accionando la participante número 6. Cuarta se desempeña la participante número 2 en la quinta ubicación, mejorando rápidamente, lo hace la número 2. En la sexta ubicación gana terreno al fondo la competidora número 9 y las competidoras hacen su ingreso a la recta final. La número 5, pequeña ventaja sobre la participante número 6 que va resueltamente su búsqueda. Viene ganando terreno al fondo la competidora número 2. Descuente ya los últimos 200 metros finales. La número 5 firme en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6 que insiste por fuera. Gana terreno al fondo el número 2. Descuente los últimos 50 metros finales. Hay lucha en la delantera. Por dentro 5. Por fuera 6. Pocos metros para el disco. En una misma línea 5 y 6 por la primera ubicación. Y cruzaron el disco.